Vamos ahora a Baja California. Fueron detenidos 4 policías de Playas de Rosarito. El silencio de Playas de Rosarito fue interrumpido por un estruendo metálico seco, implacable. Eran las 6:04 de la mañana y lo que parecía una detención más terminó siendo el primer golpe de una purga que ya se sentía inevitable. En la calle Rosales, al sur del municipio, un convoy blindado rompía el asfalto con el peso del Estado. Los vecinos apenas salían por leche, los perros ladraban sin descanso, y en el interior de una casa modesta, un hombre despertaba sin saber que esa sería su última mañana en libertad. El operativo no se anunció, se ejecutó, y fue quirúrgico. 3 domicilios, 3 blancos, 3 policías activos, pero no eran policías cualquiera, eran parte de una red, una sombra que había operado durante años desde dentro del propio uniforme. Uno de ellos, Jorge Abel Díaz Estrada, ni siquiera alcanzó a desayunar. Estaba a bordo de su patrulla, en servicio, cuando lo interceptaron. Intentó huir, aceleró entre las calles de Primo Tapia, pero no llegó lejos. Una patrulla de respuesta rápida le cerró el paso. La puerta de su unidad fue arrancada, lo sacaron con fuerza. Aún llevaba la radio encendida. Código 78 en progreso, gritaba. Nadie respondió. Porque esta vez los que lo rodeaban no eran sus compañeros, eran los que venían por él. A la misma hora, en otro extremo de Rosarito, Rosendo Valenzuela Ortega se entregaba sin resistencia. Tenía los ojos abiertos, las manos temblorosas y una frase que repetiría una y otra vez: yo solo obedecía órdenes. Los nombres comenzaron a circular como pólvora: Eusebio Heriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega, Jorge Abel Díaz Estrada, 3 agentes con años en la corporación. 3 piezas clave en un caso que aún no tiene nombre, pero ya tiene víctimas. Uno de ellos había sido denunciado por tortura, otro por abuso de autoridad. El tercero estaba limpio, o eso parecía, pero todos tenían algo en común. Eran hombres de confianza del excomandante César Pedro Silva Ibáñez. Y si ese nombre no te suena, prepárate, porque cuando te diga quién era, lo que hizo y cómo lo protegieron durante años, vas a poder entender por qué esta historia no es solo una nota roja, es un espejo y un grito. La orden vino desde la Ciudad de México, firmada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y respaldada por un solo hombre, Omar García Harfuch. Nadie está por encima de la ley, y menos quienes juraron defenderla. Pero lo que se encontró después de su captura heló la sangre de todos. ¿Quién los encubría desde dentro? ¿Y cuántas desapariciones más están ligadas a esta red? La respuesta comienza ahora. El cielo de Rosarito todavía no aclaraba cuando el primer agente fue esposado, pero los verdaderos nubarrones venían desde hace años y tenían uniforme, placa y fuero, y sector norte, sector sur, Primo Tapia. Las zonas que deberían estar protegidas por la policía municipal eran en realidad el tablero donde operaba una red silenciosa de desapariciones, encubrimientos y violencia selectiva. Año 2024, enero. Una pareja fue vista por última vez en un bar del centro, La Escondida. Dulce y Hugo, ella 20 años, él 22. Salieron tomados de la mano, sonreían, no sabían que estaban siendo observados. Un comandante, 2 agentes, una decisión brutal. Esa noche, según testigos y grabaciones, fueron abordados a la salida del bar por elementos armados. No iban uniformados, pero se identificaron como autoridad. Gritaron, golpearon, se los llevaron frente a cámaras y al día siguiente los cuerpos aparecieron en la cajuela de un vehículo abandonado en la carretera de Cuota Rosarito-Tijuana. Ella tenía el rostro cubierto de moretones, él las muñecas rotas. La noticia estremeció a Baja California, pero el caso no avanzó. ¿Por qué? Porque el principal sospechoso era el entonces comandante César Pedro Silva Ibáñez, y los 2 agentes que lo acompañaban eran Eusebio y Jorge Abel, los mismos que hoy están tras las rejas. Pero en 2024 seguían en servicio, y no solo eso, ascendieron. Mientras las familias lloraban, ellos patrullaban. Los expedientes se llenaban de polvo, las carpetas de excusas, hasta que el 2025 cambió todo. El 26 de abril, Silva Ibáñez fue detenido, ya no por Dulce y Hugo, sino por una nueva investigación, una que revelaría conexiones con otros 8 asesinatos y 2 intentos de ejecución contra policías estatales. Y fue ahí, justo ahí, cuando el foco se centró en su círculo más cercano, los que lo obedecían sin preguntar, los que encubrían, manipulaban, callaban: Jorge Abel, Rosendo y Eusebio. Los 3 formaban parte del mismo grupo de
acción táctica creado bajo el mando de Silva, un grupo que tenía libertad total para actuar y desaparecer. La primera anomalía fue evidente. ¿Cómo es que 3 agentes con denuncias por tortura y abuso seguían activos? ¿Cómo es que ninguno fue removido tras el caso de Dulce y Hugo? La respuesta solo puede ser alguien dentro de la institución los protegía. Y si eso era cierto, ¿cuántas víctimas más están enterradas bajo expedientes cerrados? Lo que vino después no fue casualidad, fue una reacción en cadena, y lo que encontraron en la casa de uno de ellos lo confirmó todo. ¿Quieres saber qué había dentro? El primero en abrir la puerta fue Eusebio. Tenía el rostro descompuesto, los ojos inyectados en miedo y un solo pensamiento repitiéndose en su cabeza. ¿Quién habló? La casa olía a humedad y desconfianza. Al fondo, una habitación con cortinas negras ocultaba el verdadero rostro de la gente. Computadoras, radios tácticos, carpetas selladas y un sobre amarillo con un solo nombre escrito en marcador rojo: Andrés N. Andrés fue reportado como desaparecido en marzo de 2024. Era mecánico, 29 años, nunca volvió a casa. El caso nunca avanzó. Hasta ahora, porque ese sobre contenía fotografías, ubicaciones y lo más delicado, un documento de tránsito interno firmado por Silva Ibáñez, donde autorizaba una supuesta detención sin registro. Un eufemismo, una mentira, una sentencia. La Fiscalía Especializada no tardó en armar el rompecabezas y las piezas encajaban con violencia quirúrgica. Rosendo, el segundo detenido, tenía su propio historial: abuso de autoridad, uso excesivo de fuerza. Pero lo que no aparecía en los expedientes era su rol como recuperador de información, el encargado de hacer hablar a los detenidos antes de que fueran oficialmente registrados. Una técnica que en los pasillos policiales llaman limpieza de sospecha y que en la práctica significa solo una cosa: tortura sin nombre. Jorge Abel, por su parte, era el más silencioso, el más metódico y el más temido. Era supervisor, subjefe del sector norte, el que firmaba, el que autorizaba. Durante su captura intentó activar el radio policial de emergencia. Unidad 1030, necesito refuerzos. Por esos, pero nadie respondió, porque esta vez el enemigo estaba dentro. La orden vino desde lo más alto, desde la Ciudad de México, desde la oficina de un hombre que no tolera impunidad, Omar García Harfuch. Y su mensaje fue contundente: no vamos a ceder ni un centímetro. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. El operativo no fue improvisado. Llevaba semanas en planeación, seguimientos, vigilancia, rastreo de comunicaciones, y todo se activó con una sola llamada, una voz nerviosa desde un teléfono público en Ensenada. Si no los agarran esta semana, van a desaparecer a otro. ¿Quién hizo esa llamada? ¿Y cuántos más sabían lo que estaba por ocurrir? Las respuestas comenzaron a aparecer, pero cada una traía consigo algo más oscuro, porque lo que se descubrió en el teléfono de Jorge Abel no estaba en ningún expediente, y lo que contenía podría desatar una tormenta institucional. En una carpeta oculta del teléfono de Jorge Abel, bajo un nombre anodino, notas de servicio, los peritos forenses hallaron algo que no esperaban. Videos de escenas. No eran grabaciones de rutina, no eran operativos documentados, eran registros clandestinos, personas amarradas, rostros cubiertos, habitaciones sin ventanas. Una de esas grabaciones fue realizada el 17 de enero de 2024, la misma noche en que Dulce y Hugo fueron vistos por última vez. La imagen era borrosa, pero las voces eran claras. Una mujer lloraba, un hombre suplicaba, y en el fondo una voz reconocible decía: ¿creías que esto era un juego, cabrón? Comía. La voz era de Silva Ibáñez, pero la cámara era sostenida por Jorge Abel. El archivo estaba marcado como Control 23. Había otros 37 similares. Algunos estaban grabados en instalaciones oficiales, otros en lo que parecía ser una casa de seguridad. Siempre el mismo patrón: privación, golpe, silencio. La Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada determinó que el material era suficiente para reabrir al menos 6 casos de desaparición forzada entre 2021 y 2024. El patrón era claro y aterrador. La policía que debía proteger estaba cazando. En una pizarra dentro de la casa de Eusebio, los agentes encontraron mapas, calles marcadas con tinta negra, fotografías pegadas con chinchetas, nombres, apodos, fechas. Todo parecía una planeación táctica. Pero lo más perturbador era lo que estaba escrito en la parte superior:
no testigos, no preguntas, solo cumplimiento. Esa frase no era solo un código, era una sentencia. Y no estaban solos. El informe reveló que este grupo había operado bajo la protección de al menos 2 mandos superiores aún activos. Los nombres por ahora están reservados, pero lo que Harfuch dijo en la primera reunión con su equipo fue filtrado por una fuente confidencial. Si hay más involucrados, los vamos a sacar uno por uno. Aquí no hay intocables. Y eso cambia todo, porque si lo que esta red estaba haciendo era parte de una estructura, entonces estamos frente a algo más que corrupción. Estamos ante una organización criminal dentro del uniforme. El siguiente paso del operativo ya está en marcha, y no apunta solo a policías municipales, porque entre los archivos hallados apareció una carpeta con un nombre inesperado, un nombre que conecta este caso con uno de los personajes más protegidos del norte del país. El nombre apareció 3 veces, primero en una libreta confiscada en la casa de Rosendo, luego en una hoja impresa con encabezado oficial y finalmente en un audio que heló la sangre de los analistas de la FGR. Silva reporta a César Rivas, él decide a quién se levanta y a quién no. César Rivas, ex jefe de inteligencia de la Policía Estatal, actualmente asesor de seguridad en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, un hombre que jamás ha sido señalado públicamente. Hasta ahora, los archivos lo vinculan directamente con 3 operaciones de limpieza interna durante 2023 y 2024. Eufemismos para lo que realmente ocurrió: desapariciones planeadas, eliminación de testigos, silencio garantizado y lo más grave, el propio Rivas aparece en un video, sentado frente a un mapa con voz seca diciendo: quiero todo limpio antes de que llegue la nueva administración. El archivo está fechado el 4 de octubre de 2023. Los fiscales cruzaron datos y la coincidencia es escalofriante. Esa misma semana desaparecieron 4 personas ligadas a una denuncia por extorsión contra mandos municipales. 2 de ellas eran policías, los otros 2 civiles, ninguno ha sido encontrado. Ahora, gracias a esta nueva evidencia, las órdenes de aprehensión contra César Rivas y al menos otros 5 funcionarios en activo están listas para ejecutarse. Y no es casualidad que justo cuando todo esto se reveló, alguien intentó frenar el operativo. El día jueves a las 3:15 de la tarde, un mensaje cifrado llegó al canal interno de comunicación entre fuerzas federales. Decía: alto temporal por revisión jurídica, no intervenir, pero ya era tarde. El equipo táctico liderado por la FEMDO, con apoyo de la Fuerza Estatal y monitoreo satelital desde la Ciudad de México, ya se encontraba desplegado. El mensaje no fue obedecido, porque el mando operativo ya no estaba en manos locales. Harfuch había asumido el control total, y su respuesta fue una sola línea: la operación sigue, el Estado no negocia con la impunidad. Ese mismo día, desde un búnker de seguridad en la capital del país, se dio la orden directa: activar fase 2, identificación y aseguramiento de mandos superiores. Pero en Rosarito, alguien más también se estaba moviendo. A las 7:28 de la noche, cámaras de vigilancia captaron un convoy sin placas saliendo por una brecha rumbo a Tecate. Entre los ocupantes, una silueta reconocible: César Rivas, intentando huir. Lo que vino después fue una persecución de alto riesgo con un final que nadie esperaba. El convoy avanzaba con velocidad ciega por una ruta secundaria rumbo a Tecate. La tierra levantada cubría el parabrisas, el motor jadeaba y adentro César Rivas intentaba borrar su teléfono. No van a alcanzarme. Fue lo último que dijo antes de escuchar la primera detonación. Un dron de la Fuerza Estatal interceptó la señal térmica. Minutos después, 2 patrullas cerraban el paso. Una camioneta sin logotipos atravesó la vía y el resto fue cuestión de segundos. Rivas bajó del vehículo con las manos arriba. Tenía el rostro enrojecido, la voz quebrada. Entre los dientes aún murmuraba: ustedes no entienden, hay más arriba. Fue trasladado a Tijuana bajo custodia federal, pero lo que dijo durante su primer interrogatorio reconfiguró todo el caso. Yo no decidía, solo ejecutaba lo que venía desde el centro de Ciudad de México. La frase quedó en el aire como un disparo sin eco, y de inmediato la FEMDO ordenó revisar todas las comunicaciones registradas entre mandos municipales y funcionarios de seguridad estatal desde el 2022. Pero mientras los fiscales analizaban redes y archivos en Rosarito, una madre caminaba sola rumbo a la fiscalía. Llevaba en la mano una foto ya desgastada.
Este es mi hijo, desapareció en febrero. Me dijeron que se había ido con narcos, pero no lo detuvo la patrulla de Jorge Abel. Su nombre Luis Eduardo, 27 años, empleado de una ferretería. Desapareció tras salir a trabajar. Testigos lo vieron esposado, subido a una unidad oficial. Nunca regresó. Ese testimonio que había sido ignorado por meses ahora era clave, porque su nombre también apareció en la libreta de Rosendo. Y no estaba solo, había 14 nombres más, todos vinculados con desapariciones sin resolver, todos conectados con sectores asignados al grupo de Silva Ibáñez. Ese cuaderno era una bitácora de cacería, y en el margen superior una sola palabra: objetivos. Pero lo que nadie esperaba era lo que había en la última página. Una dirección, un terreno baldío, a las afueras de Rosarito, marcado con tinta azul. La unidad especial de búsqueda llegó al lugar con un equipo forense. Entraron al terreno a las 8:52 de la mañana y lo que hallaron ahí no estaba en ningún reporte. El terreno parecía inofensivo, una planicie seca rodeada de matorrales bajos al final de una calle sin nombre. A simple vista era solo tierra abandonada, pero el aire olía a algo más, algo denso, dulzón, podrido. Los forenses bajaron en fila, uno de ellos se detuvo en seco, el detector de metales pitó 3 veces. Aquí hay algo. Comenzaron a excavar con precisión quirúrgica y a los 12 minutos apareció el primero, un zapato negro, luego una tela azul desgarrada, después un cuerpo. El rostro estaba irreconocible, las manos atadas con alambre y una credencial de elector manchada de tierra cayó al remover la tierra húmeda. Luis Eduardo. La madre fue notificada esa misma noche, no gritó, no lloró, solo dijo una frase: lo sabía, siempre lo supe. Pero el espanto no terminó ahí. En el mismo terreno, a 3 metros de distancia, encontraron un segundo cuerpo y un tercero, todos en diferentes etapas de descomposición, todos con señales de tortura. La fosa tenía 7 cuerpos, todos hombres jóvenes, todos reportados como desaparecidos entre 2023 y 2024, todos en sectores patrullados por los 3 agentes recién capturados. Y lo más espeluznante, junto a los restos había uniformes policiales cortados, esposas oxidadas y placas clonadas. Un cementerio institucional. Las autoridades acordonaron el sitio. La noticia no tardó en reventar redes sociales. #Fosa Rosarito fue tendencia nacional en menos de 4 horas. El gobierno de Baja California pidió prudencia, pero la Fiscalía General de la República fue clara: esto ya es un caso de crimen de Estado. Y en la Ciudad de México, Harfuch convocó una sesión urgente. No vamos a permitir que este caso quede enterrado con las víctimas. Cada cuerpo tiene una historia y cada historia tendrá justicia. Esa frase fue replicada en medios nacionales. En menos de 24 horas, el caso pasó de ser una investigación local a convertirse en un símbolo de lo que ocurre cuando la impunidad se disfraza de autoridad. Pero faltaba una pieza clave, porque los registros extraídos del celular de Jorge Abel indicaban la existencia de un segundo terreno, uno aún no localizado, uno referido en los chats como el congelador. Y según la conversación interceptada, ese sitio no solo ocultaba cuerpos, ocultaba algo más, una lista con nombres, con fechas y con pagos. ¿Pagos a quién? La respuesta estaba más cerca del poder de lo que nadie imaginaba. Los mensajes recuperados del teléfono de Jorge Abel revelaban una estructura mucho más compleja de lo que la Fiscalía había anticipado. No se trataba solo de desapariciones, era una operación con financiamiento, logística y protección institucional. Un circuito de pagos a cambio de silencio de mandos de jueces, de fiscales. Y en el centro de esa red un archivo marcado con 2 palabras: nómina sombra. Los técnicos de la FEMDO trabajaron toda la madrugada para desencriptar el contenido. Lo lograron a las 4:23 de la mañana. Lo que encontraron era explosivo. Una tabla de Excel con 53 nombres, montos mensuales y en la columna final, rubro protección. Entre los beneficiarios había personal administrativo, agentes activos, mandos retirados y 2 funcionarios del gobierno municipal. Uno de ellos aún en funciones, el otro actualmente asesor de seguridad en otro estado del norte del país. La cifra total mensual, 550,000 pesos.
pesos. ¿Quién financiaba eso? La respuesta llegó por una fuente inesperada. Un exagente de inteligencia actualmente en resguardo entregó un paquete anónimo en las oficinas de la FGR. Dentro, fotografías, grabaciones y un documento firmado con iniciales que ya estaban en la mira de inteligencia financiera. Ese documento confirmaba la existencia de una red de limpieza operativa creada en 2020 bajo la cobertura de un supuesto programa piloto de seguridad, un programa financiado por empresas de seguridad privada, controladas por ex policías, y todo conectaba con un solo nombre: Raúl Ignacio Villarreal, empresario, ex director de seguridad pública y operador logístico de campañas políticas en el noroeste. El informe lo colocaba como el proveedor del grupo de Silva Ibáñez, el que pagaba por cada objetivo eliminado, el que exigía resultados y el que, según los chats, recibía reportes en físico con evidencia. Una de esas evidencias era la lista hallada en el terreno que los agentes llamaban el congelador. No era una fosa, era una bóveda, una bodega sellada con candados industriales a las afueras de Primo Tapia. La encontraron gracias a las coordenadas compartidas por el propio Jorge Abel tras un primer interrogatorio. Al llegar, el equipo táctico tardó 15 minutos en forzar la entrada. El interior estaba helado, literalmente. Un sistema rudimentario de refrigeración mantenía la temperatura bajo cero. Y ahí, en un contenedor metálico, estaban las cajas. 12, selladas, rotuladas con fechas y claves. Pero lo que había adentro no eran armas ni drogas. Eran carpetas originales con sellos oficiales, con nombres, con declaraciones firmadas, carpetas de investigación archivadas, casos cerrados, denuncias anuladas, pruebas que nunca llegaron a juicio, y entre ellas una que cambiaría todo porque contenía un testimonio, y ese testimonio nombraba con voz temblorosa a una figura del poder que jamás había sido tocada. La grabación tenía el audio distorsionado, pero la voz era clara, femenina, temblorosa y cargada de miedo. A mí me lo dijo el propio Silva: si no firmaba esa carpeta, iban a mandarme a desaparecer como a Dulce. El testimonio correspondía a una agente del Ministerio Público de Rosarito, y en su declaración mencionaba por nombre completo a una figura que nadie había tocado hasta ahora: Araceli Brown, exalcaldesa, política y, según el testimonio, protectora silenciosa del grupo de exterminio. La declaración fue grabada en 2024 y nunca fue anexada a un expediente. Ahora, con la Operación Nacional en marcha, la FEMDO incluyó ese archivo como prueba prioritaria. Las consecuencias políticas no tardaron en explotar. El Congreso local pidió una comisión especial. Organizaciones civiles exigieron renuncias y en redes miles replicaban una sola pregunta: ¿cuántos más fueron asesinados con el aval de una firma política? La presión subió hasta la capital. Y entonces Harfuch habló, lo hizo frente a cámaras, con el rostro firme y la voz sin adornos. Solo dijo: no se trata de un caso, se trata de una estructura y vamos a desmantelarla completa, caiga quien caiga. Su frase reventó en titulares, pero en los barrios de Rosarito lo que retumbaba era otra cosa. Las madres saliendo de sus casas con fotos viejas, los padres caminando hacia la fiscalía con expedientes manchados de tierra, los niños preguntando por qué su hermano no volvió del trabajo, porque esto ya no es solo una investigación, es un duelo colectivo, un ajuste de cuentas con la historia que nunca se quiso contar, la de policías que desaparecen, mandos que ordenan, funcionarios que encubren, y una sociedad que cayó por miedo durante demasiado tiempo, pero el miedo esta vez cambió de bando, gracias a un operativo que no solo recuperó cuerpos, recuperó la verdad, y gracias a una decisión que pocos se atreven a tomar. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Harfuch. El video termina, pero el eco queda, porque si esto ocurrió en Rosarito, ¿cuántos otros municipios están enterrando la misma verdad? Y si los cuerpos ya aparecieron, aparecerá también la justicia.